Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jonás nos enseña a entregarnos a la acción de la gracia, sin cuestionar a Dios y obedeciendo su plan. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos siempre pecadores ante Dios y por eso humildemente le pedimos perdón. Ore por Yahu, vereko, ñamde yara. Ore por Yahu, vereko, ñamde yara. Ore por Yahu, vereko, Jesucristo. Ore por Yahu, vereko, Jesucristo. Ore por Yahu, vereko, ñamde yara. Ore por Yahu, vereko, ñamde yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Mira con bondad la entrega de tu pueblo, Señor, para que con la abstinencia corporal se renueve el alma de tus fieles con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás en estos términos. Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad enormemente grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio:
por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre, ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado. No pasten ni beban agua. Vístanse con ropa de penitencia hombres y animales. Clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta es la palabra del Señor que nos invita a un verdadero compromiso. Pero atención, que ustedes saben que la Iglesia siempre insistió mucho en el aspecto de la caridad, ¿verdad? De la caridad. Pero aquí, antes de la caridad, existe otro elemento importante, que es justamente el aspecto de la fe. La fe es esencial y fundamental para que nosotros podamos entonces actuar en caridad. Pero incluso antes de la fe está la esperanza. La esperanza es lo que nosotros estamos anhelando. Esperanza viene de esperar. Se mandó a ver campaña para llevar a la gente, más o menos, y ahora para pasar la colectiva de ruta Ari. Entonces, oye, pues acá, imagina, oye, atendí, imagina, oye, cuama, oígina, la lleva. Entonces, más o menos, media hora antes, 20 minutos antes ya,
o ya pisacama, ya, o ñemo saco y pama, no me ruta, arimo hoy. Entonces, se dan cuenta, queridos hermanos, esa es la espera. Y entonces ya viene, ya está, pero todavía no, ¿verdad? Y después es ahí donde nosotros nos aferramos. Esta es la fe, porque yo creo que verdaderamente el Señor entonces transformará mi vida, transformará mi sociedad, transformará mi comunidad, mi familia. Y esto es lo esencial. Entonces ahí está la fe. Pero, queridos hermanos, después, como le estaba diciendo, después viene el aspecto de la caridad. Upea, ñandehuerajana y catujanguaisha. Ahí está. No quedar con las manos paralizadas. ¿Se acuerdan del milagro que Jesús hace con aquel que tenía paralizada la mano? Quiere decir el obrar, el actuar, el hacer algo por la comunidad. De catuila, cora hay entre la ñamaña, hoy coñan de hijalero. El cristiano no es hijalero. El cristiano es el que actúa. El cristiano no es el que dice la, sino que sobre todo es el que entra en acción. Y hoy, aquí a Jesús, solamente y simplemente le están pidiendo signos y señales. Bella calle, o si no, shenda güero yamoy. Se la anden de esa calle, no sé, la anden de ella, pues no péate amor, entonces shenda güero yamoy. Y sin embargo, el Señor aquí se va a comparar nada más y nada menos que con Jonás, ¿verdad? Él que fue enviado a este pueblo de Nínive, este era un pueblo súper enemigo. Y ahora entonces él considera que este mismo pueblo, imagínense, hemos leído hace poco también sobre este libro de Jonás, una de las partes en uno de estos domingos pasados, ¿verdad? ¿Y qué es lo que había pasado? Y justamente en ese tercer domingo del tiempo ordinario nosotros habíamos dicho ya que Jonás ni por una vez pero yo penaba de yarare. Ojo, se va y predica. Y él, y ande ya hay allí por y palabras así, entonces, ingueroviable, ya llueve ya, ingueroviable. Algo que nayagueroviable y cotajá lleva, sucedió. Porque los ninivitas no les interesaba, no era el Dios de ellos, el Dios Yahvé. Sin embargo, Jonás se va y les predica. O a rayo, na peña convertiríamos. Entonces Jesús utiliza esta misma parábola, este mismo cuento, esta misma analogía, ¿verdad? Aplica. Aquí hay alguien mucho más grande que Jonás. Y después les pone todos estos otros ejemplos. ¿Cómo es que estos, que no conociendo a Dios, llegaron a entender y a comprender la presencia y el accionar de Dios en la vida de la comunidad? Primero los ninivitas. Jonás predica, 3 días dice que hacía falta para atravesar toda esa ciudad inmensa de los asirios. Un día antes de Aguatá, y después de un día, todos se convierten. El rey, que ahí mismo decreta ayuno para todos. Y más todavía para hacer un poco chistoso ese cuento, ¿verdad? Esa novela que tenemos ahí, dice que también los animales se vistieron de sayal y se sentaron sobre ceniza. Es para decir, queridos hermanos, que la fuerza y el efecto de la palabra de Dios, cuando nosotros lo decimos con una convicción, cuando nosotros lo decimos de la propia vida, evidentemente que tiene sus efectos. Y eso es lo que nos quiere decir. Vino también, dice la reina ya del sur, de Saba, vino para escuchar. ¿Qué para lo que decía Salomón? Hay ponda y famoso Ité, este rey. Y Jesús se compara también con Salomón y le dice, ¿saben qué? Aquí hay alguien que es mucho más que Salomón. A ver algo cierto, es nada más y es nada menos que Dios encarnado. Es el Hijo de Dios que está en medio de nosotros, que camina con nosotros. Y hoy nos está llamando una vez más a una verdadera conversión. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos. Cristo, enséñanos a amar. Cristo, enséñanos a amar. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas,
y laicos, para que promuevan acciones de solidaridad hacia los más pobres. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por nuestras autoridades, para que no se dejen llevar por la ambición y por la confianza. Solamente en sus riquezas oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los padres de familias, para que eduquen a sus hijos en una vida honesta y solidaria. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Por los difuntos, para que reciban la eterna paz por la misericordia del Padre. Oremos al Señor. Cristo, enséñanos a amar. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones que nos has dado para consagrarlos a ti. Concédenos que los sacramentos que celebramos sean para nosotros remedio de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe ore por yahu vereko Jesucristo, tu pañam de yara o besara Reipe ava angai para pepe orembo pu agua pu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo
nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oración final. Dios nuestro, que no cesas de nutrirnos con tus sacramentos, concédenos que este alimento recibido nos alcance la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.